Así que, Padre, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza, Señor, te hemos podido cantar con gozo, Señor, te has manifestado en esta tarde, Señor. Con la alabanza, Señor. Padre Santo, te damos la gloria. Ahora queremos recibir de tu palabra, Señor. Recibir ese mensaje, Señor, que tú quieres darnos a través de mí, Señor, a través de mi voz, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Así que, Padre, gracias te damos por este tiempo y que la gloria y la honra sean para ti. Amén. Llamados para cumplir su propósito. A través de la Biblia podemos encontrar cómo Dios, ¿verdad?, creó, llamó. Gracias, Florecita. Miren, por ahí está. El Señor, Dios, creó, llamó, escogió, eligió hombres para cumplir sus propósitos. Y de igual manera, hermanos, nosotros también hemos sido llamados para cumplir un propósito. No el nuestro, sino el de Dios. Dios creó a Adán. Y a pesar del pecado en el cual cayó, Dios cumplió su propósito en Adán. Uno, ¿verdad?, de los propósitos de Adán y Eva. ¿Y cuál fue? Fue llenar la tierra de seres humanos, fíjense. Génesis 1:28. Escogió después a Noé y le mandó construir un arca donde se salvarían él y su familia y muchos de los animales que Dios le dijo. Y también lo cumplió. Llamó después a Abraham para que saliera de su casa y de su parentela y formase un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo conocido también, y después el pueblo de Israel, Génesis 12. También usó a José, que a pesar de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, Dios lo bendijo en la tierra de Egipto y le dio un alto puesto en la casa de Faraón, también en el palacio, para poder así salvar de hambre a la casa de su padre. Después escogió a Moisés, al cual habría salvado primero de morir siendo recién nacido, y lo puso en la casa de la hermana de Faraón. Moisés, al ver la injusticia contra el pueblo, habiéndose dado cuenta que era hebreo, es desterrado al desierto después de haber dado muerte a un egipcio. Pero Dios, llamándole desde una zarza ardiente en el monte Sinaí, y a pesar de ser, como decía él, torpe para hablar, Dios cumplió su propósito en él, usándolo poderosamente para liberar a su pueblo escogido de la esclavitud de Egipto. Después usó a Josué, joven valiente y temeroso de Dios, para introducir al pueblo hasta la tierra prometida. Dios usó profetas, hermanos, usó reyes, hombres, mujeres, temerosos en guardar la ley de Dios, con los cuales, hermanos, podríamos formar una larga lista. A todos ellos usó, los llamó para cumplir sus propósitos. Yo sé que ustedes conocen toda esta historia que les acabo de mencionar. Y créanme que para todos los personajes que yo acabo de mencionar ahorita no fue nada sencillo. Todos tuvieron problemas. Todos sintieron de que quizás no eran las personas que más podían cumplir ese propósito, ¿verdad? Los más indicados, perdón. ¿Verdad? Todos pudieron decir eso. Y nosotros a veces también, hermanos, podemos pensar así, ¿verdad? Dios nos escogió, Dios nos ha llamado. Tenemos un llamado también, pero a veces ponemos eso decimos, no, pero es que yo no, tal vez no estoy listo, ¿verdad? O tal vez no soy el indicado, no soy quizás el que pueda hacer este trabajo, ¿verdad? Ellos no eran perfectos, hermanos, no fueron perfectos. Tuvieron que pasar pruebas. Hermanos, cayeron y fueron levantados. Pero todos cumplieron con
con lo que se les encomendó. No por sus fuerzas, no por sus propias fuerzas, sino por la voluntad de Dios. Amén. Pero el hombre, hermanos, en su desobediencia, en su pecado, se alejó de Dios, del Dios de sus padres, al punto de olvidar totalmente la magnificencia de la gloria de Dios. Por lo cual el Padre, enviando a su Hijo y estando en condición de hombre, morir en la cruz, llevando en sí mismo el pecado de todos, pero resucitando al tercer día, siendo exaltado hasta lo sumo, hermanos, con el único propósito de reconciliar a los hombres con el Padre. Y eso lo podemos ver en San Juan 3:16. No lo vamos a leer, yo creo que todos se lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa fue la manera. ¿Cuál? Morir en la cruz del Calvario. Él vino, hermanos, en forma de hombre, a morir en la cruz, con el propósito de llevar a los hombres a Dios, de llevar a los hombres al Padre, de reconciliar a los hombres. ¿Por qué? Porque se habían alejado. Ahora sí les invito a que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. Ok, así, aquí déjame así. Gracias, Les, gracias. Juan 6, 38. Acompáñenme, hermano, lea conmigo. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan 6, 38. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Amén. Somos llamados para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Estas son palabras de Jesús, hermanos. Y si se dan cuenta, la palabra voluntad aparece, creo que 4 veces por ahí, si no es que las conté mal. 4 veces aparece la palabra voluntad, entonces quiere decir que es algo que tenemos que poner atención, ¿verdad? Y es porque incluso hasta nuestro Señor Jesús tuvo que hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Hasta Él fue tan obediente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En cumplir todo lo que su Padre, ¿verdad? Le había encomendado. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es su voluntad? Como dije anteriormente, ¿verdad? En los versículos 39 y 40 podemos encontrar que dice, y esta es la voluntad del que me envió, ¿verdad? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y aquí lo explica, dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje que debemos de llevar nosotros también, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, hermanos, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y para esto, hermanos, está llamando hombres y mujeres dispuestos para llevar este mensaje. Entre ellos estamos tú y yo. Y aunque a veces, hermano, pareciera que no podemos cumplir su propósito, déjame decirte que no está en ti y no está en mí, sino en la voluntad de Dios. Amén. Como les dijo Jesús a sus discípulos, yo mismo estaré con ustedes todos los días por medio del Espíritu Santo.
Si Él nos ha llamado, hermanos, y estará con nosotros, entonces ¿de qué hemos de temer? Como dice el salmista. ¿De qué he de atemorizarme si Él va a estar conmigo, verdad? Y esa es una promesa, hermanos, que si Él nos ha llamado, Él nos va a ayudar a cumplir ese propósito. Y aunque a veces, como digo, seamos como el profeta Jonás, hermanos, que en su orgullo rehusó, ¿verdad?, llevar el mensaje a Nínive. Yo sé que usted conoce esa historia. Y se embarcó a otra ciudad, ¿verdad?, a Jope, si no estoy mal. Y después de ser arrojado al mar, Dios lo trae de regreso, ¿verdad?, por medio de un gran pez. Y entendiendo Jonás, hermanos, la voluntad de Dios, termina llevando el mensaje, ¿verdad?, a Nínive. ¿Y saben qué pasó? Dice que aquella ciudad recibió el mensaje de arrepentimiento que Jonás les predicó. Y dice que se arrepintieron y se salvaron, hermanos. Se salvaron. Mire qué trabajo. Ese es nuestro trabajo también, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Dios nos ha mandado a predicar el mensaje de salvación. ¿Lo estamos haciendo? No estamos listos quizás a veces, ¿verdad? No estamos preparados. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 8. Versículo 28. Voy a usar la versión Reina Valera 60 para que... El Señor nos ha llamado, hermanos. El Señor nos ha llamado. Tenemos un llamado de Él. Romanos 8:28. Dice así, miren, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos sido llamados, hermanos, para cumplir su propósito, como dice esta palabra. Hemos sido llamados a desempeñar un trabajo, una obra. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Yo me preguntaba eso, ¿verdad? Qué fácil es, ¿verdad? Decirle, bueno, hemos sido llamados a llevar el mensaje, lleven el mensaje, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿verdad? Y decía yo, ¿pero cómo vamos a hacer? ¿Cómo se hace esto, verdad? Siendo instruidos, hermanos. Siendo enseñados. Pero, hermanos, para todo esto debemos tener también una disciplina. Dice un comentario por ahí que el atleta que no entrena y que no tiene una disciplina de ejercicio no llegará a la meta. Mucho menos va a llegar en primer lugar, si no hay una disciplina en él. Disciplina, hermanos, no hablo en el aspecto de castigo, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino de mantenerse, de abstenerse de lo que pueda hacernos tropezar, ¿verdad? Un estilo de vida, un cambio de vida.
un cambio de actitud, ¿verdad, hermanos? Porque vamos a ser instruidos, pero tiene que haber una disciplina en nosotros, ¿verdad? Debemos dejarnos instruir por Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos da un ejemplo de un hombre que usó poderosamente para llevar su mensaje. Ese hombre, hermanos, es Juan. Juan, conocido como el Bautista. Juan, hermanos, había sido profetizado por Isaías como la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 43. ¿Qué quiere decir esto? Juan había venido a preparar, ¿verdad?, el camino. No que vamos a preparar el camino de nosotros, ¿verdad?, sino el camino de Él, el camino de Jesús, porque eso vino, eso es lo que hizo Juan, ¿verdad? Preparó el camino, predicó sembró la semilla, ¿verdad?, para que todo aquel pueblo, ¿verdad?, estuviera listo. ¿Por qué? Porque le dijo, porque después de mí viene alguien más poderoso que yo, ¿verdad, hermanos? Acompáñenme a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15. Miren lo que dice. Yo sé que ustedes ya se saben, ya conocen esta historia, ¿verdad? Cuando estuvimos ahí estudiando el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Pasamos por ahí, estudiamos bastante, ¿verdad?, acerca del ministerio, acerca de Juan, ¿verdad? Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Así fue como se cumplió, la promesa, ¿verdad? Así fue como se cumplió lo que Zacarías, ¿verdad?, profetizó. Zacarías y su esposa Elizabeth tuvieron un hijo, ¿verdad?, al cual llamaron Juan, por mandato del ángel. Pero mire, hermanos, el versículo 15 dice que algo que me llamó mucho la atención, y dice que no beberá vino ni sidra. Amén. Hablando de Juan, ¿verdad? No se dará, ¿verdad?, los placeres, eso quiere decir. No se dará los placeres, sino que más bien será lleno del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5:18 también nos dice: no os embriaguéis con vino, le decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los de Efesios, a los de Éfeso, perdón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, no es que estemos hablando explícitamente de embriagarnos o de emborracharnos, porque eso yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad?, que no nos va a llevar a ningún lugar bueno, ¿verdad? El embriagarnos o el emborracharnos, ¿a qué bueno nos puede llevar, verdad? Pero realmente en esta palabra no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo explícitamente, hermanos. La embriaguez aquí tipifica a los deseos de la carne. Eso es lo que tipifica aquí. ¿Por qué? Porque lo compara con ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el embriagarse con el Espíritu Santo? No tiene nada que ver, hermanos. Pero si lo vemos desde el punto de la carne, del pecado, entonces ahora sí lo podemos comparar con ser lleno del Espíritu Santo. Porque
de qué queremos ser llenos, hermanos? ¿Cuál es el anhelo de nosotros? ¿Ser llenos de los deseos de la carne? ¿Qué es el pecado? No, ¿verdad? Yo creo que no. Nuestro anhelo tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Algo muy importante, hermano, que debemos ver y algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Ese es uno de los puntos importantes, el cual nos va a ayudar para cumplir su propósito. Ser llenos del Espíritu Santo. Seguimos ahí en Lucas, ¿verdad? Pero ahora nos vamos hasta el versículo 76. El versículo 76 sigue hablando, ¿verdad? Y seguimos hablando de este hombre, ¿verdad? Que el Señor usó. Juan el Bautista. Versículo 76. Acompáñeme, hermano, allí con la lectura. Mire lo que dice el 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Mire lo que iba a hacer Juan. Y ese mensaje no ha cambiado, hermanos, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Dice que para dar conocimiento de salvación, para dar a conocer la salvación al pueblo de Israel, al pueblo judío, y ahora también nosotros, ¿verdad? Que hemos sido injertados también en ese pueblo. ¿Cómo la salvación? ¿Cómo? Por medio del perdón, hermanos. Por medio del perdón de nuestros pecados. Y como dije, este mensaje no ha cambiado, hermanos, es el mismo. Ese es el mismo mensaje que se nos ha encomendado a nosotros, hermanos. Miren, miles de años más tarde, hermanos. Y el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Versículo 80, miren lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos hasta la manifestación a Israel. Hermanos, esto me lleva a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no lo puso en el templo? No sé si ustedes también se preguntaron eso. Era hijo de un sacerdote, hermanos. Un sacerdote que servía, ¿verdad? Zacarías servía en el templo. Por consiguiente, era el hijo del sacerdote. Podía ver, ¿verdad? Porque era algo que pasaba, ¿verdad? De generación en generación. ¿Por qué Juan no fue sacerdote? ¿Por qué no fue al sacerdocio? ¿Por qué no ejerció el sacerdocio al igual, ¿verdad? Que su padre. Hermano, esto es de mi parte, ¿verdad? No lo dice la Biblia. Me supongo que su padre, ¿verdad? Ya él sabiendo, ¿verdad? Que su hijo había sido elegido, ¿verdad? Lo hubiera llevado al templo para que allí se instruyera con los maestros, ¿verdad? Ahí estaban los maestros de la ley. Su padre lo podría haber llevado, ¿verdad? Pero no, hermanos. No fue así. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, no piensa como hombre. Dios no piensa como nosotros. Sino que dice que ¿a dónde lo llevó? En el desierto. Dice que estuvo en lugares desiertos. Lo llevó al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para instruirlo, hermanos. Y esa misma, hermanos, esa misma instrucción es la que nosotros necesitamos. Así que, ¿qué es lo que necesitamos?
ir al desierto. Tenemos que ir al desierto, hermanos. Tal vez, hermanos, en el templo Juan tendría que haberse preocupado más, ¿verdad?, por su presentación, por su imagen, por sus vestidos, ¿verdad? Porque allá en el templo, ¿verdad?, estaban bien vestiditos. No, ¿verdad? Hubiera tenido quizás muchas más distracciones, ¿verdad? Y no hubiera podido concentrarse, ¿verdad?, en el mensaje, en lo que Dios le había mandado hacer, ¿verdad? Mateo, Evangelio según San Mateo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 4, dice de esta manera. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Cómo estaba vestido? De piel de camello, ¿verdad? Esa era su vestimenta. ¿Quién cree que le daba esa vestimenta a Juan? Dios, ¿verdad? Dios le daba esa vestimenta. ¿O no creen ustedes que Dios puede hacerlo? Juan no se preocupaba por su imagen, por su vestimenta, por vestir así decorosamente, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, cómo era su vestimenta. Yo creo que tuvo que haber sido también una túnica bien formada, ¿verdad? No unos trapos por ahí, no lo creo, ¿verdad? Sino que una túnica muy bonita, ¿verdad? Podríamos decirlo así, porque Dios no hace cosas feas, ¿verdad? Acuérdense, en Génesis 1:21, cuando el hombre pecó, ¿verdad? El hombre desobedeció y cayó en pecado. ¿Y qué fue lo primero que vio? Que estaba desnudo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dice que cogió hojas de higuera por ahí, ¿verdad? Y se hizo unos delantales, ¿verdad? Se tapó, ¿verdad? Porque le dio vergüenza. ¿Y qué pasó? Dice que, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios hizo unas túnicas, ¿verdad? Dios hizo unas túnicas a Adán y Eva, ¿verdad?, de pieles de animales, y los vistió. Dios sí puede, hermanos. Dios sí puede vestir. Pero, hermanos, se entienda esto, hermanos, como una dependencia total de Dios, ¿verdad? No nos enfoquemos tanto en cómo lo vestía, ¿verdad? Sino que Juan dependía totalmente de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo, y su comida eran langostas y miel silvestre. Miren, su comida era langostas y miel silvestre. Se ha formado, hermanos, una controversia con respecto a esto, ¿verdad? Entre los estudiosos de la Biblia acerca de a qué se refiere, ¿verdad?, con la palabra langostas. Algunos afirman que no se refiere, ¿verdad?, a insectos, sino que a un fruto, ¿verdad?, una especie de vainas del árbol del algarrobo, así se llama. Mientras otros afirman que sí, hermanos, que sí se refiere a alguna de las especies de chapulines o saltamontes. Pero hay allí una controversia, ¿verdad? Porque algunos dicen, ¿verdad?, yo no creo que Dios permitía, ¿verdad?, que él comiera animales, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿verdad? Realmente hay unos dicen que la palabra de donde se derivó esto, ¿verdad?, significa otra cosa, ¿verdad? Pero otros dicen que no, que sí se refiere a los animalitos, a las langostas, ¿verdad? Hermanos, pero ya sea que fuera proteína, ¿verdad?, que fueran proteínas, la carne, los animalitos, fueran frutos secos o vainas o lo que fuera, hermanos, era una provisión de Dios también, hermanos. Era una provisión de Dios para Juan. Dios, además de vestirlo, hermanos, también le daba su alimento, también le daba su comida.
¿Qué dice que era la comida? Langostas, digámoslo. Langostas y miel silvestre. Yo me imagino, hermanos, no sé si algunos han tenido la experiencia, ¿verdad?, de comer esa miel cuando está en el panal o cuando está allí fresca. Yo creo que se da más que todo en las montañas, ¿verdad?, en los barrancos, voy a decir así, no sé cómo le llaman ustedes, las colinas, no sé. Ahí se da mucho, ¿verdad? Yo tuve, donde yo vivía en El Salvador, ¿verdad?, cuando fui chico, vivimos en una hacienda y allí cultivaban abejas, ¿verdad?, para sacar la miel. Entonces, cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que íbamos, cuando iba a hacer la recolecta, ¿verdad?, esa miel. Hay unos cajones, ¿verdad?, unos cajones donde allí encierran a las abejas y ellos allí hacen el panal, ¿verdad? Y después el hombre saca ese panal, ¿verdad?, y lo pone en un cilindro que da vueltas. Y entonces, cuando da vueltas así, ellos meten los panales allí, ¿verdad?, en unos recipientes, y cuando da vuelta el cilindro, toda la miel, ¿verdad?, se riega alrededor del cilindro y cae, ¿verdad? Pero fíjense que antes de todo eso, me acuerdo que nos daban un pedacito de panal a los que estábamos ahí, ¿verdad? Nos daban un pedacito de panal para que lo probáramos así. Hermanos, era algo tan delicioso. No sé si alguno lo ha probado así, ¿verdad? Yo creo que muchos, ¿verdad? Y si no, sería bueno que lo haga. Yo creo que venden, ¿verdad?, por aquí, en un frasco, dice mi hermana. Creo que en Gilroy, por ahí, yo he visto también. Es algo tan delicioso, hermanos. Tan delicioso al paladar, hermanos. Y eso, hermanos, eso de esto tan rico, hermanos, me llevó a pensar, hermanos, como el salmista, ¿verdad?, decía: cuán dulces son tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es lo que oraba nuestro hermano Anselmo al principio, ¿verdad? Es lo que orábamos los versículos para empezar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿verdad?, más que la miel a mi boca. Dios, hermanos, también le daba su palabra a Juan, ¿verdad?, en el desierto. Este es otro punto muy importante, hermanos. Tenemos, hermanos, que deleitarnos en su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabras de Jesucristo en Mateo 4:4. Tenemos que llenarnos, hermanos, de la palabra. Tenemos que llenarnos de su espíritu. Tenemos que anhelar esa llenura. Tenemos que llenarnos de su palabra también. Debemos dejarnos instruir por Dios. Estaba en el desierto. A veces, hermano, cuando pensamos en desierto, pensamos en un lugar de castigo. Pero no necesariamente, hermanos. Puede ser no es necesariamente un lugar de castigo. Puede ser, hermanos, también un lugar de santificación. Un lugar de aprendizaje. Como una escuela, hermanos. Como una escuela, ¿verdad? ¿A qué vamos a la escuela? A aprender, ¿verdad? A que nos instruyan para la vida, para enfrentar la vida, ¿verdad? Entonces el desierto también eso es, hermanos. Vayamos al desierto a ser instruidos también, hermanos. Vayamos a ese lugar, hermanos, a ese lugar de santificación. Tomemos un tiempo. Hermanos, esta vida, hermanos, va muy rápido. El tiempo va muy rápido, se nos está yendo la vida. ¿Cuándo nos vamos a detener, hermanos?
y tomar un tiempo para ser instruidos por Dios. Hermanos, el pueblo de Israel vagó por el desierto, no por castigo, sino para ser limpios, para ser preparados. Tenían que dejar todo lo que los unía a Egipto, hermanos. Ese Egipto que todavía traían en el corazón. Tenían que dejar todo eso y tomar la tierra prometida. Ellos no estaban preparados para entrar a la tierra prometida, sin antes pasar por el desierto. Más antes Moisés también fue llevado al desierto, hermanos. También para ser instruido, hermanos. Y así poder ser el mensajero de Dios ante Faraón. Para liberar a Israel de Egipto. Fueron al desierto también. Nuestro Señor Jesús, hermano, fue llevado por el Espíritu al desierto, no solo para ser tentado por Satanás, sino para fortalecerse, para ser servido, porque dice que ángeles también le servían, ¿verdad? La tentación que pasó, ¿verdad? Fue nomás una parte, ¿verdad? Porque vamos a tener pruebas, hermano, vamos a tener tentaciones en nuestro desierto. El diablo va a llegar y te va a decir, no lo vas a poder hacer. Tú no eres digno de hacerlo. Tú no puedes. Pero el Señor nos va a dar la fuerza, hermanos. Dice que Jesús se fortalecía, fue fortalecido. ¿Cómo? Dice que ayunó también, ¿verdad? Estaba en ayuno, ¿verdad? Estaba en ayuno y oración, hermanos. Yo sé que a mí me cuesta, hermanos. A mí me cuesta ayunar. Me cuesta orar también. Yo sé que a todos nos cuesta. Es algo muy difícil, muy duro, con lo cual tenemos que batallar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos. Tenemos que dejar ese ayuno, tenemos que hacer ese ayuno también. No solamente el ayuno de alimento, hermano, no solamente el ayuno de comer. Hay muchas cosas, hermano, que nos están robando el tiempo. Hay una cosita así pequeña, cuadradita, como de 4 pulgadas o 6 pulgadas, creo que hay ahora. Yo tengo una aquí que es de 11 pulgadas también. Todo esto, hermano, nos está robando el tiempo. Eso que carga usted en la cartera, que carga en la bolsa. Porque todos lo cargamos, hermano. Y incluso algunos padres estamos cometiendo el error de dárselo ya a nuestros niños, en vez de darle una Biblia. Cuando Juan fue al desierto, hermanos, él dejó mucho de lo que él pudo disfrutar allá, hermanos, ¿verdad? Y no, él dejó todo eso. Hermanos, creo que es tiempo de que nosotros también dejemos parte. Tal vez no lo vamos a hacer así, ¿verdad? De cortar todo. ¿Verdad? Voy a dejar el celular, ya no lo ocupo, no lo necesito más. Lo tiro por ahí, ¿verdad? Y no lo vuelvo a tomar. No, no es así. Pero creo que poco a poco, hermanos, podemos ir dejando todo lo que nos distrae, ¿verdad? Todo lo que nos roba el tiempo, como le dije. Voy a enfrascarme mucho en eso, hermanos, en el tiempo, porque el tiempo se nos está yendo y no estamos teniendo conciencia. Hermanos, no nos estamos dejando instruir. El desierto simboliza un lugar de preparación, hermanos. Tenemos que ser preparados por Dios para cumplir su propósito en nosotros, porque hemos sido llamados para cumplir ese propósito de llevar el mensaje
Así como Juan. ¿Cómo regresó Juan del desierto, hermanos? Dice que venía con una predicación, hermanos, tan fuerte. Tenía una palabra. ¿Verdad? Que todos se quedaban asombrados, ¿verdad? De cómo este hombre tenía esa sabiduría, ¿verdad? Que había obtenido allá. ¿De dónde había obtenido la sabiduría? De Dios, hermanos. Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino del desierto, ¿qué es lo primero que hizo? Empezó a predicar, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya estaba aquí en la tierra, hermanos. Jesús ya estaba aquí y empezó a predicar el arrepentimiento. Nosotros también, hermanos, debemos de empezar, hermanos, si no lo estamos haciendo, debemos empezar a predicar el evangelio. Debemos empezar a predicar el arrepentimiento, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si somos instruidos, ¿verdad? Si somos sumergidos en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nuestro desierto ahora, hermanos, es el Espíritu Santo. Así que vayamos, hermanos. Vayamos con el Espíritu Santo. Dejémonos guiar. Anhelemos que Él nos llene, hermanos. Porque solamente allí vamos a ser instruidos. Solo allí vamos a ser aprendidos, hermanos. Porque Él, hermanos, Él es el que nos capacita. Él es el que nos instruye. Él es quien nos fortalece. Y termino con esto, hermanos. San Juan 14, 26. Amén. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él nos enseñará todo lo que necesitamos, hermanos. No tengamos temor, hermanos. No tengamos temor. Él nos va a capacitar. Que la gloria sea para el Señor, hermanos, y que esta palabra podamos reflexionar en ella, hermanos. Así que yo les invito a que se pongan de pie en esta tarde y le demos gracias al Señor por su palabra. Yo quiero que en esta tarde usted reflexione. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu? ¿O estoy siendo renuente? Ya hemos sido llamados, yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados, hermanos. Pero estamos siendo rebeldes. Hay una rebeldía en nosotros. Por eso el Espíritu Santo no nos puede usar así. Porque no hay una convicción en nosotros. Hay una tibieza. Hermanos, que este día, Señor, que este día, hermanos, podamos reflexionar y ponernos en la brecha. Que si vamos para este lado, hermanos, este día cambiemos totalmente la dirección y volvamos a Dios. Que ya no seamos nosotros los que nos gobernemos. Que ya no sea nuestro propio pensar que controle, así como decía la palabra. ¿Sabía usted que el licor al final controla el cuerpo? Dejémonos controlar por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice que sumergirnos en el Espíritu es como cuando nos metemos en un río así caudaloso, hermano. Yo quiero que piensen en ese río. Piensen en un río así caudaloso. Y usted introduciéndose hasta ser cubierto completamente. Créame que, hermanos, ya no va a poder moverse. Ya no vamos a poder movernos sino solamente ser llevados por el Espíritu Santo. Perdona, Señor. Perdona, Señor, porque he sido rebelde, Señor. He sido desobediente. Y no te he buscado como debo buscar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, dice tu palabra. Que la gloria, la honra, la alabanza sean solo para ti, Señor Jesús. Te damos la gloria. Gracias, gracias por tu palabra. Danos la fuerza, Señor. Danos doble unción de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Mira tu pueblo. Mira tu pueblo que está, Señor. Está buscando de ti. No apartes de nosotros, Señor, tu oído. Escucha el clamor de tus hijos. Gracias por tu palabra.